bendición. Qué privilegio, mirá, que es poder leer la Biblia. La palabra de Dios, dice el autor del libro que vamos a leer en esta mañana, que es viva y eficaz. Dice que la palabra de Dios llega hasta donde nosotros no llegamos. Con todo, podemos tocar emociones. Con todo te puedo tocar algún pensamiento. Pero lo que hace el Espíritu Santo a través de la palabra, llega a discernir las intenciones, los pensamientos. Dice una traducción, hasta la médula de los huesos. Así es la palabra de Dios. Yo no sé con qué viniste en esta mañana. Quizá en esta mañana haya jóvenes, adolescentes, matrimonios, personas adultas, mayores, que necesitas palabra de Dios. Y es lo que vamos a leer en esta mañana. Dice, ninguna cosa creada escapa de la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto ante los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Y en este espíritu te invito a que podamos leer Hebreos capítulo 11, versículo 32 y 33. Como iglesia lo sabemos, pero quizá alguien esta mañana nos visita, se está sumando. Este año estamos hablando de la palabra que Dios dio para la iglesia, que es la fe. Yo pensaba, digo, este está loco, ¿cómo vamos a hablar todo un año de fe? Una palabra de 2 letras, y yo creo que tendríamos para más. Es tremendo lo que Dios nos está hablando y lo que va a hablar. Dice en Hebreos, antes de llegar al versículo 32, dice en el versículo 1, lo leo en otra traducción, dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Dice el versículo 2, gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Versículo 32, ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. El domingo pasado fuimos alentados a arrebatar, a conquistar, a vivir en una actitud de fe, a vivir en una actitud de certeza de que Dios nos va a dar lo que hoy no vemos. Y en esta mañana vamos a hablar, la palabra para esta mañana es crecer en fe. Crecer en fe. Yo siento en el corazón qué bueno sería en esta mañana poder sellar lo que Dios hizo en el vivencial. Para que en esa sanidad, en esa restauración, comenzar a impulsarnos hacia adelante. ¿Por qué Samuel está en el capítulo de la fe? Nombramos a varios, ¿no? Pero dice ahí en el versículo 32, Samuel y los profetas. Samuel fue un varón de Dios, es decir, un profeta. Fue juez. Vivimos en un tiempo en Argentina que hablar de justicia, hay discusiones, hay marchas, hay peleas, pero fue un juez irreprochable, un juez justo. Lo llamaban el vidente, porque él veía lo que Dios le mostraba. Samuel fue, escuchá bien, un embrión, un niño, un adolescente, un joven, un adulto, un anciano que creció en fe. Desde el embarazo hasta su muerte, fue un hombre que creció en fe. Creció diferenciándose de los demás por tener certeza en Dios cuando aún no podía ver. Mira, te invito a que vayamos a leer su historia, alguna parte, porque la verdad que no nos daría el tiempo, pero dice ahí en 1 Samuel, en el Antiguo Testamento, el 9º libro, si trajiste Biblia, qué bueno que es poder leer la Biblia acá, en casa. Yo no sé cuántos están haciendo el plan de lectura, sé algunos de Zona Sur que siempre me piden el cronograma, pero qué bueno que es poder leer la Biblia. Y esta historia es una historia que ocurrió en otro contexto, hace 3000 años aproximadamente, pero nos regala principios espirituales para vos y para mí que podemos poner en práctica en nuestra vida hoy. Hoy podemos tomar decisiones, porque a pesar de que fue un contexto cultural y costumbres diferentes, hay cosas que ocurren que hoy están pasando acá. Acompáñame en la lectura, después podés leerlo, pero vamos al capítulo 1 de 1 Samuel, versículo 27.
Ana era el nombre de la mamá de Samuel. Elcana, qué nombre, ¿no? Elcana, el papá. Pero dice en el versículo 27 de Primera de Samuel, dice, está hablando Ana. Este es el niño que yo le pedí al Señor. Y Él me lo concedió. Ahora yo, por mi parte, se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a Él. Entonces Elí, que era el sacerdote, se postró allí ante el Señor. Quizá aquellos que conocen la historia puedan entenderlo un poco más rápidamente. Pero esta era una mujer estéril, una mujer que en ese contexto sufría el no ser madre. Y Dios le concede el ser mamá. Y después va a tener más. Qué hermoso es poder venir al mundo como vino Samuel. Qué hermoso es poder venir deseado. Qué hermoso es poder venir encomendado. Ahora, ¿sabes cuántas conversaciones, cuántos testimonios el equipo de Mano Fuerte te puede dar de personas que vinieron o nacieron sin ser deseadas, sin ser encomendadas? ¿Cuántas personas crecieron y su mamá y su papá de alguna manera, de forma directa o de forma indirecta, le dijeron, mira, fuiste un error, fuiste un descuido, entre comillas, ¿no? ¿Y cuántas heridas produce en un niño el crecer con estos conceptos? Pero también somos testigos en Mano Fuerte de cómo Dios puede restaurar, de cómo Dios puede sanar, de cómo Dios puede restituir y cómo Dios puede hacerte habitar en familia. Recién lo decía Francisco, ¿no? Esta es mi familia. Y así es como lo sentimos, así es como lo vivimos. Qué bueno sería en esta mañana aquellos que son padres, que podamos hacer como Ana. Este versículo tocó mi corazón y los dos hijos cuando los llevamos a la iglesia a presentarlo siendo bebé, fuimos con este. Pero ¿sabes qué me encanta de Ana? Que Ana no solamente clamó, no solamente oró, sino que cuando le tocó entregar, entregó. Porque nosotros, cuando queremos algo, le damos un cheque en blanco a Dios. Le decimos, Señor, dame esto y lo que quieras. Pero el Señor nos lo da y sacamos el cheque. Sin embargo, Ana anheló más que nada esto. Y cuando lo tuvo le dijo, bueno, Señor, esto es tuyo. Y se lo entregó. Y Samuel comienza a crecer así. Por eso si hay en esta mañana padres que todavía queremos retener lo que Dios nos prestó, qué bueno es poder entregárselo y poder permitir que crezca en esa fe. Mirá, fue un embrión que creció en fe, nació en fe y fue encomendado. Dice este capítulo, en el capítulo 2, que era un niño que crecía en fe. Mirá, acompáñame ahí, te voy a volver un poco loco, Sion, pero yo creo que vamos a poder ahí. Dice el versículo 12 del capítulo 2, Primera de Samuel 2:12, y ya nos metemos donde se crió. Dice, los hijos de Elí, que era el sacerdote, para que lo podamos hoy llevar a nuestros días, era la autoridad espiritual que estaba en ese momento. Los hijos de Elí, dice en una traducción, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Dice otra traducción, los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. Pero dice el versículo 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Dice en otra traducción que era gravísimo ante los ojos del Señor, porque menospreciaban el lugar que Dios les había dado. Porque menospreciaron las ofrendas, porque menospreciaban el lugar donde Dios los puso. Dice el versículo 18 que mientras los hijos de Elí hacían eso, dice que el niño Samuel, por su parte, vestido con un efod de lino,
seguía sirviendo en la presencia del Señor. Dice el versículo 21, Samuel crecía, ¿en dónde? En la presencia de Dios. Versículo 22, Elí ya era muy anciano. Se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel. Incluso de que se acostaban con las mujeres que servían en la entrada del santuario. Ellos no le hicieron caso a la advertencia del padre. Dice en el versículo 24. Eran un desastre. Tomaban de las ofrendas, no tenían en cuenta el lugar, se acostaban con quien querían. El padre los exhortó ya de grandes, no le hicieron caso. Viene una profecía contra Elí. Y Elí tenía muchos defectos, pero las aceptaba. Y dice el versículo 29 que el Señor, ¿sabes qué es lo que le reclama a Elí? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí? Mirá lo que Dios le dice a Elí. Y no es que Dios no ame a los hijos, pero no pueden ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. Pero dice el versículo 26, por su parte, el niño Samuel, o el joven, depende de la traducción que estés leyendo, seguía creciendo y ganándose el aprecio del Señor y de la gente. Hermano fuerte, no sé si es nuestra o no, pero decido que como somos biopsicosocial espiritual. El que no está en el grupo no va a entender, ¿no? Pero que es de Esteban Borghetti, bien ahí. Biopsicosocial y espiritual. Porque crecemos biológicamente, porque crecemos emocionalmente, porque crecemos socialmente y porque crecemos espiritualmente. Y hablamos de Jesús, que dice en Lucas 2:52 que Jesús creció así. Y cuando leemos en Samuel, con otras palabras, Samuel creció así. Se ganaba el aprecio del Señor y de la gente. Fue un niño entregado. Creció en un ambiente supuestamente espiritual. Hablamos de la fe versus religión. Samuel creció en un ambiente religioso. Padres que estamos en esta mañana, líderes que están en esta mañana. La disciplina a destiempo puede condicionar las decisiones de nuestros jóvenes. Por eso debemos impartir palabra de Dios en el momento oportuno. Por eso debemos disciplinar, por eso debemos exhortar, porque después son como los de Elí, después no te dan bolilla. Y porque no escuchan la exhortación. Ahora, pueden condicionar, pero no determinar. ¿Cuántos jóvenes en esta mañana, cuántos adolescentes en esta mañana pueden pensar en su historia, en el lugar que se criaron? Y vos me decís, bueno, yo hoy soy así porque ¿sabes lo que era mi casa? Y claro que el contexto condiciona, pero no te determina. Samuel fue criado en el mismo lugar, pero sin embargo crecía en la presencia de Dios. Sin embargo ministraba en la presencia de Dios. Vos podés decidir crecer como los hijos de Elí. Vos podés decidir crecer con estos nombres medio raros, ¿no? Ofni y Fines. Podés decidir, a los jóvenes en esta mañana les hablamos, a los adolescentes, podés decidir crecer en un ambiente religioso y no honrar a Dios, no tener en cuenta el servicio, no tener en cuenta las formas, vivir tu sexualidad como se te canta. ¿Podés? Sí. Ante Dios nada está oculto, pero vamos a tener que rendir cuenta. Pero queremos en esta mañana alentarte que decidas y elijas como decidió Samuel, a crecer en la presencia de Dios. Esta es una palabra que venimos hablando mucho. Y yo no sé si es porque estamos hablando mucho, pero cada vez la escucho más. Y escucho mensajes, escucho canciones, y Dios me habla, en mi presencia. Lo que hace la diferencia es la presencia de Dios en tu vida. Lo que hace la diferencia este culto no es ni quien habla, ni quien toca, es la presencia de Dios. Si damos lugar a Dios, a su presencia, no hay nada que Él no pueda cambiar. Por eso este niño no solo desde el embarazo, no solo desde su infancia,
comenzó a crecer, pero eligió crecer en la presencia de Dios. Mirá, el tiempo está pasando y vamos a avanzar, pero la Biblia de principio a final tiene analogías, ¿sí? Tiene comparaciones de conceptos. Y el concepto de crecer es uno de ellos. Yo te voy a contar una intimidad. Total, el tiempo me lo permite. No me lo vas a poder creer, porque vos ves este cuerpo, así esbelto, alto, pero yo tenía miedo de quedarme enano. Te lo digo delante del Señor. Estábamos yendo un día a la pediatra y le digo a mi mamá, mamá, preguntale por qué no crezco. No, hijo, sos normal, estás bien, vas a crecer. Mamá, preguntale por qué no crezco. No, y no le preguntaba. Y estábamos en la pediatra y me acuerdo como hoy porque era mi trauma. Y le pregunté, ¿viste? Me miró, le digo, ¿me voy a quedar enano? Me mira la señora y la descarada me dijo, no, vas a crecer, me dijo. Vas a crecer, me dice. Algo hemos crecido, pero ahí. Yo tenía miedo de no crecer, te lo digo delante del Señor. Ahora, tomando la analogía que también está en la palabra de Dios, en un momento de mi adolescencia, cuando yo sentía que me llamaba, también tenía miedo de no crecer espiritualmente e iba detrás de esa palabra. Pero empezamos a crecer en edad y ya no somos como esos niños que desean crecer. Nos quedamos estancados. Claro, no queremos crecer en edad, pero a veces no queremos crecer tampoco espiritualmente. Por eso la palabra en esta mañana es crecer en fe. No solamente para los adolescentes y los jóvenes, para todos. No importa si sos mayor. La Biblia habla de que debemos crecer, que fuimos creados para crecer. Como iglesia, como familia, pero personalmente fuimos creados para crecer. ¿Estás creciendo en la fe? ¿O has decidido estancar? Mirá, dice Proverbios 4:18, la senda, justamente, la senda de los justos es como la luz de la aurora. Va en aumento hasta que el día es perfecto. Dice el apóstol Pablo, sigamos la verdad, Efesios 4:15. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad de cada miembro, recibe ¿qué? Su crecimiento. Hermanos, somos un cuerpo y somos llamados a crecer en número, como se dijo ahí, pero también a crecer espiritualmente. Somos llamados a crecer en fe. Es decir, a crecer en certeza de que Dios nos va a dar lo que hoy no vemos. Amén. El joven Samuel, 1 Samuel 3, dice el versículo 1. El joven Samuel, depende de la versión que tengas, ¿no? Pero dice la Reina Valera, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Dice en la NBI, Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. ¿Sabes por qué no crecemos? Porque escasea la palabra en nuestras vidas. ¿Sabes por qué no crecemos? Porque escasea visión en nuestras vidas. ¿Sabes por qué no crecemos? Porque escasea revelación. El Señor puso un versículo en este mes en mi corazón que me partió la cabeza. Dice Deuteronomio 29:29, hay secretos que son del Señor, pero lo que te reveló es tuyo y de tus hijos, para que lo obedezcas toda tu vida. Hay cosas que no vamos a entender, hay cosas que solo sabe Dios, pero lo que te reveló ya es tuyo.
Por eso, qué bueno si queremos crecer. Es Biblia, es comunión. Señor, revelame. Señor, dame visión. Quiero crecer. Y por último, para cerrar en este tiempo, la Biblia de Samuel tiene 25 capítulos, lo podemos leer, pero por tiempo vamos a centrarnos en este pasaje maravilloso, conocido por muchos. Dice ahí, en Primera de Samuel capítulo 3, a partir del versículo 2. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Yo no te llamé, le respondió Elí. Vuelve a acostarte. Samuel se volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó: Samuel. Se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, le respondió Elí, yo no te llamé, anda a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Y este versículo 7 rompe mi cabeza. Y te pido que prestes atención, porque Samuel crecía en la presencia de Dios. Samuel crecía en un ambiente cercano a Dios, pero todavía no lo había conocido. Todavía no había recibido revelación. ¿Quién habrá en esta mañana que siente que tiene años de iglesia? ¿Quién habrá en esta mañana que siente que estás un montón, pero que todavía hay algo más? Hay algo que no experimenté. Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero que me reveles. Dice Job, ahora entiendo. ¿Cuántos que estamos acá? Yo tengo 42 años y siento que no entendí nada. Siento que, dice, hablaba cosas que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí. Mas ahora mis ojos te ven. Hay personas que están acá en medio nuestro que todavía no pueden discernir la voz de Dios. Hay personas que están acá en medio nuestro que Dios te está llamando y vos pensás que te está llamando otro y te está llamando Dios. Samuel no entendía quién lo estaba llamando. Sentía que había algo que tenía que responder, pero no entendía quién lo estaba llamando. Y Dios en esta mañana está llamando. Dios en esta mañana te está hablando a tu vida. Si viniste en esta mañana acá, si te conectaste en el Zoom, hay algo que Dios está trabajando. Yo aprendí esto. No importa, entre comillas, lo que hagamos tanto lo que estamos acá. Dios ya viene obrando antes que arranque esto. Y cuando llegamos acá, Él acomoda las fichas. Y su palabra nunca vuelve vacía. Y la palabra y los corazones que Él dispuso en esta hora es para las decisiones que tengas que tomar en esta mañana. Por eso quizá hasta ahora no te diste cuenta, pero era Dios el que te está llamando. Dice el versículo 8, por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Por tercera vez. Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla Señor, que tu siervo escucha. Qué tremendo este pasaje. No lo vamos a leer por el tiempo, pero Samuel responde, Dios le da palabra dura, y Dios lo levanta como profeta, como varón, como juez. Samuel está en el capítulo de la fe porque cubrió una transición entre jueces y reyes. Fue el último juez,
fue el primer profeta, dicen, y lo hizo en fe. Desde que nació, desde que se crió, hasta creció. Y cuando llega su tiempo final, yo no fue hace poquito quien lo leyó, no recordé bien, esta semana lo leímos. Cuando llega el momento de dejar la posta, él se para y dice, ¿alguien tiene algo para decir de mí? Tuvo un error, sus hijos no entendieron bien. La Biblia nos deja también los errores, porque Dios usa a personas con errores, a cada uno de nosotros. Pero fue una persona que desde que creció hasta que terminó, todo el tiempo creció en fe. Y en esta mañana queremos invitarte a que puedas sellar la palabra que Dios te está hablando, responder al llamado que Dios te está hablando. Así que yo invitar a los músicos si pueden pasar en esta mañana. Yo te invito a que te pongas de pie en esta mañana, porque queremos cerrar este tiempo tomando decisiones. Dice 1 Samuel 3:19, Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Escuchaste bien? Samuel creció, Jehová estaba con él, no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y en esta mañana esta palabra yo la tomo para mí. Y si Dios te habló en esta mañana, tomala para vos. Vos podés decidir cómo crecer, cómo servir, cómo vivir. Pero sabe sobre todas las cosas que Dios todo lo sabe, todo lo ve, y a Él tendremos que rendir cuentas. ¿Quién en esta mañana tiene que responder al llamado de Dios? Yo no sé, no te conozco. Yo no sé si hay gente que nunca le pidió a Cristo que entre en su vida. Capaz que en esta mañana hay alguien que nos visita, que le gusta todo esto, pero que no entiende nada de todo esto. Que sabe que hay algo que tiene que cambiar, que no tenés fuerzas y que vos no podés. Y es cierto, porque vos no podés, nosotros no pudimos. Hay algo que cantamos, Jesús es el que pelea nuestras batallas. Es Jesús el que puede cambiar tu vida. Ponemos a Jesús en el centro en este momento. Y clamamos, Señor, para que en este tiempo vos estés tocando corazones, papá. Si hay alguien en esta mañana que todavía no le pidió perdón a Cristo, si hay alguien en esta mañana que todavía no le entregó su vida, ahí donde estás, con tus palabras o en el Zoom, decirle, Señor, yo te pido perdón, entra a mi vida, quiero que seas mi Salvador, quiero por la eternidad estar con vos. Hay un llamado de salvación, hay un llamado de santificación. Si te sentís más cerca de los hijos de Elí que Samuel, esta es la mañana. Si el Señor te lo reveló en el fin de semana, en el encuentro vivencial, bueno, hay decisiones, Señor, heme aquí. ¿Qué quieres que haga? Santificame, Señor. Y hay un llamado de consagración. ¿Para quién vamos a vivir? ¿Para tu trabajo, para tu negocio? ¿Para tus hijos? ¿Para quién vas a vivir? No hay nada mejor que vivir para Dios. No hay nada mejor que invertir para el reino de Dios. Y no hay nada mejor que entregar y consagrar todo a Él. Por eso en esta mañana decimos, Jesús, sé el centro. Sé el centro de esta iglesia, sé el centro de Senda de Vida, sé el centro de cada área, de cada ministerio, sé el centro de mi familia, sé el centro de mi vida. Que el centro de todo sea vos, Señor. Cantamos.